idea de un Dios, ni se necesita realmente, si alguien no cree, no puede tener una evolución espiritual. Si partimos de cero, si entendemos que usted no tiene religión, si entendemos que usted tiene una religión radical, si entendemos que usted no tiene la capacidad de poder escuchar otra cosa, no importa, porque lo único que voy a hacer es un recorrido de nuestra humanidad. Yo soy médico, en cirugía nosotros decimos, la persona que no conoce la historia tiene obligación a repetirla. ¿A qué se refiere? Un cirujano que no sabe los síntomas de la apendicitis, irremediablemente va a perder su paciente, porque hasta que vuelva a repetir lo mismo, no va a aprender que es una apendicitis aguda que se perfora. Igual pasa con el conocimiento humano. Entonces, el día de hoy traemos la idea desde Grecia, como un amanecer como el que hemos tenido el día de hoy y como el que yo deseo que todos nosotros tengamos. Y vamos a hablar de dos palabras. Arriba nosotros tenemos la escritura en el griego con el cual se encontró arqueológicamente, conócete a ti mismo. Posteriormente, la filosofía lo hizo en forma de el idioma latín, que era el que se tenía para los grandes conocimientos. Esta inscripción fue puesta por, fíjese bien, 7 sabios, no fue una persona. Fueron 7 sabios los que decidieron colocar en el frontispicio del oráculo de Delfos este insigne palabra, pero no iba sola. Decía, conócete a ti mismo, y decía, nada en exceso. ¿Qué era lo que quería decir? Simbolizando la búsqueda interna y el principio de la armonía. Esa es exactamente la situación. Si alguien viene y dice, mire, tal religión lo dice, perdón, estamos hablando que 7 sabios lo pusieron ya en un templo, cuando antes nadie escribía. Quiere decir que es parte de la educación filosófica de toda la humanidad y que se le atribuye a varias personas. Sin embargo, aquí les presento el templo del oráculo de Delfos, en Grecia. Vale la pena ver que cómo está destruido todo, y lo único que actualmente está de aquí a través de los siglos es la inscripción, conócete a ti mismo. Pareciera casualidad lo que usted quisiera, pero en realidad así aconteció a través de los siglos y la antigüedad. Nosotros hemos encontrado esa verdad, y esa verdad ha sido realmente a través de los siglos. ¿Qué es un oráculo? ¿Qué era ese templo? El oráculo era un lugar donde había una respuesta supuestamente de una deidad, un dios, llámese como usted quiera llamarle, por medio del sacerdote. Fíjese bien, una deidad se comunicaba en ese templo por medio del sacerdote, y a ese sacerdote le llamaban Pitias, porque la mayoría de veces era mujer o pitonisa griega. Y habían pitonisas griegas y romanas en aquel tiempo, y también les llamaban sibilas, incluso a través de intérpretes de señales físicas. En otro concepto, sería muy fácil decir, era una persona iluminada, era un profeta. Y a nuestras palabras espíritas es un medio, así de simple. Así que él era un oráculo. Aquí tenemos una pieza original de arqueología donde representa exactamente cuando llegaban a consultar a la pitonisa. Dense cuenta que interesante, no tiene ninguno, pero ningún aditamento adicional. No tiene velas, candelas, ni todas esas cosas que nosotros le llamamos a eso, sino que simplemente era una pitonisa que estaba sentada en una concentración y venía la persona consultante. El oráculo de Delfos fue un lugar tan, pero tan certero, que viajaban de todas las partes de Europa y del Medio Oriente en largas caminatas de meses para ir a consultar al oráculo de Delfos. Se supone que el rango de certeza del oráculo de Delfos era probablemente del 92% de certeza.
y lo consultaban todas aquellas personas. ¿Qué pasó? Ahí llegaron los grandes filósofos. Y los filósofos como Sócrates, como Platón, y su origen se remonta más allá del siglo VI antes de Cristo. Y el aforismo que tenemos ahí dice una cosa interesante. Conócete a ti mismo orienta a los seres humanos a que exploremos nuestra realidad interior, donde se encuentra todo lo que necesitamos para poner fin a nuestros sufrimientos y alcanzar la plenitud que anhelamos. Entonces, mis queridos amigos, ¿qué andamos buscando todos por todo el mundo? ¿Quién nos ayuda? ¿Quién nos quita nuestros problemas? Si los problemas no nos los va a quitar nadie, los problemas los vamos a mejorar nosotros mismos en un medio interno. Ahora el problema es cómo. Y ese es el afán del día de hoy. Aquí tenemos la inscripción griega, conócete a ti mismo, escrito en piedra, o sea, es cambiante. ¿Saben qué no es cambiante? Su vida y mi vida. Su vida y mi vida, nuestros pensamientos, no están escritos en piedra, pero sí a través de ese mensaje de conócete a ti mismo, nosotros sí podemos transformarnos. Y nos vamos a transformar a través de muchas cosas. Esta es una pintura moderna donde a través de los escritos arqueológicos describieron a la pitonisa de Delfos. Y ustedes ven que era muy típico que tenía una rama y que tenía simplemente como una escudilla, un buen chapín, con alguna sustancia ahí. Y que simplemente ella usaba mirra y algunas cosas adicionales, era la que hacía ese tipo de consulta. ¿Cuál es el origen del adagio? El adagio, conócete a ti mismo, fue Heráclito, Esquilo, Heródoto, Píndaro, cuando surge como una invitación a reconocerse un mortal y no Dios. ¿Qué implicación tiene eso ahorita? ¿Qué utilidad tiene esto en el mundo moderno? La utilidad es bien sencilla. La juventud del día de hoy no le importa qué resultados tenga, lo que va a hacer. En un momento se vuelven dioses. Yo tengo el poder de matar. Mis queridos amigos, hoy en Guatemala, anoche, las ambulancias llenaron los hospitales de seres que se creyeron dioses. ¿Por qué? Porque ellos cegaron la mira e hirieron a muchas personas. Porque ya no tienen límites, porque ya no tienen puntos de partida. Entonces, cuando nosotros tenemos una invitación con los perros que somos mortales, yo les pregunto, ¿quién de los que estamos aquí ahorita en este momento estamos a salvo de un terremoto que viniera en este preciso momento? ¿Quién está seguro de que va a quedar vivo? Nadie. Entonces, nosotros, si somos tan débiles, tan susceptibles, la pregunta es ¿por qué tomamos acciones que no son así? Yo tengo la capacidad de gritarle a mi esposo, a mi esposa, tengo la capacidad de gritarle a mi padre, tengo la capacidad de gritarle a mi hijo. Nos olvidamos realmente quiénes somos. ¿Y por qué nos olvidamos? Nos olvidamos porque el nivel en que nosotros vivimos es totalmente materialístico. Nos interesan muchas cosas, pero no nos interesa el aspecto moral. Por eso es que Sócrates eleva a un nivel filosófico. Recuérdense un pequeño detalle. Conócete a ti mismo, se creó, llegó a la cima del entendimiento antes que existiera la palabra filosofía. Así que alguien dice, mire, lo que está hablando no tiene nada que ver, perdone, religiones como la católica están muy claramente basados en conócete a ti mismo. Religiones como la protestante, igual. Religiones como la yoga están claramente identificados como conócete a ti mismo. Entonces, si eleva el nivel filosófico con un examen moral de uno mismo ante Dios, ponga atención.
es un examen moral, no